En este momento está empezando, el moderador Jim Lehrer está anunciando ya el inicio del debate, así es que vamos directamente con él. Debates presidenciales. Los 90 minutos de este debate serán sobre temas locales, domésticos, y habrá 6 segmentos de 15 minutos con respuestas de 2 minutos para la primera pregunta. Y luego habrá un debate abierto para el resto de cada segmento. Miles de personas ofrecieron sugerencias en cuanto a los temas de cada segmento a través del Internet y otros medios, pero yo hice las selecciones finales y, para que sepan, no fueron presentados para su aprobación a la comisión o los candidatos. Los segmentos, como los anuncié al principio, serán 3 sobre la economía y cada uno de ellos sobre la salud, el papel del gobierno y gobernanza, con énfasis en las diferencias específicas y también las opciones. Los 2 candidatos tendrán cierres o conclusiones de 2 minutos. Como hemos prometido, el público no va a vitorear, ni va a hacer trompetillas, ni nada de distracción. Habrá puro silencio para que todos nos concentremos en lo que estén diciendo los candidatos. Hay una excepción de ruido en este momento, mientras le damos la bienvenida al presidente Obama y al gobernador Romney. Jim. Caballeros, bienvenidos a los 2. Comencemos entonces con el primer segmento sobre la economía y comencemos con empleos. ¿Cuáles son las diferencias principales entre ustedes dos en cuanto a cómo abordarían ustedes el tema de la creación de empleos? Cada uno de ustedes tiene 2 minutos para comenzar. ¿Se ha determinado, señor presidente, que usted comenzará? Bueno, muchísimas gracias, Jim, por esta oportunidad. Quiero dar las gracias al gobernador Romney de la Universidad de Denver por su hospitalidad. Hay muchos puntos que quiero destacar esta noche, pero lo más importante de todos es que hace 20 años yo me convertí en el hombre más afortunado del mundo porque Michelle Obama acordó casarse conmigo. Así que deseo desearle a ti, mi amor, un aniversario feliz y hacerte saber que de aquí a un año nos vamos a estar celebrando ante 40 millones de personas. Hace 4 años, nosotros pasamos a través de la crisis financiera mayor desde la Gran Depresión. Millones de empleos fueron perdidos, la industria automotriz estaba al borde del colapso, el sistema financiero se había congelado y debido a la resistencia y la determinación del pueblo estadounidense, comenzamos a luchar, a volver. Durante los últimos meses hemos visto 5 millones de empleos creados en el sector privado. La industria automotriz ha vuelto a un auge de nuevo. La vivienda ha vuelto a subir, pero todos sabemos que aún falta mucho por hacer. Y por lo tanto la pregunta aquí esta noche no es dónde hemos estado, pero hacia dónde nos encaminamos. El gobernador Romney tiene su perspectiva que dice que si recortamos impuestos hacia los más acaudalados, mayormente, vamos a estar en un mejor resultado. Yo tengo una opinión diferente. Tenemos que invertir en capacitación y educación. Es importante desarrollar nuevas fuentes de energía aquí en Estados Unidos, cambiar el código fiscal para cerciorarnos que estamos abriendo pequeños negocios y las compañías invierten aquí en los Estados Unidos. Y que tomemos parte del dinero que estamos ahorrando nosotros al terminar 2 guerras para reconstruir a los Estados Unidos y reducir nuestro déficit de una manera equilibrada que nos permita tomar hacer estas inversiones críticas. Esto va a estar en manos de los votantes, ustedes, sobre qué ruta debemos de tomar. Tenemos que duplicar estas políticas económicas de arriba hacia abajo que nos metieron en este problema, o abrazamos nuevos patriotismos económicos que dice que los Estados Unidos tienen mejor resultado cuando la clase media está en mejor estado. Gobernador Romney, 2 minutos. Muchas gracias, Jim. Es un placer estar contigo y es un placer estar con el presidente. Me complace estar en la Universidad de Denver. Bienvenidos y estoy contento de estar con ustedes. Gracias por su aniversario. Seguro que ha sido el lugar más romántico donde podría imaginarse estar aquí conmigo. Así que enhorabuena. Evidentemente es un tema muy tierno. Durante los últimos años he tenido la oportunidad
de conocer a gente en todo el país. Estuve en Dayton y una mujer me agarró por el brazo y me dice, llevo desempleada desde mayo, ¿me puedes ayudar? Y estuve en un meeting en Denver y una mujer me vino a ver con un bebé en brazos. Me dijo, mi marido ha tenido 3 trabajos en 4 años, ha perdido su trabajo más reciente y acabamos de perder nuestra casa. ¿Nos puedes ayudar? Y la respuesta es sí. Os puedo ayudar, pero va a requerir otro camino, no el camino por el que hemos ido, no el camino que describe el presidente como un camino de arriba abajo para recortar los impuestos para los ricos. No voy a hacer esto. Mi plan consta de 5 partes. La energía, la independencia energética, que creará 4 millones de empleos, abrir el comercio con Latinoamérica, mano dura con China cuando hacen trampa, asegurar que la gente tenga las herramientas para tener éxito, conseguir un presupuesto equilibrado, abanderar las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas crean trabajos en Estados Unidos durante los últimos 4 años. Los pequeños empresarios han determinado que Estados Unidos no es el lugar para abrir una nueva empresa, porque hemos llegado a un punto bajo de 30 años. Yo sé lo que hace falta para que crezca la pequeña empresa y estoy preocupado por el camino que hemos llevado no ha tenido éxito. El presidente piensa más o menos lo que pensaba hace 4 años, que más gobierno, gastar más, tributar más, regular más. El gobierno de arriba abajo funcionaría. No es la respuesta para Estados Unidos. Voy a restaurar la vitalidad que pondrá a trabajar a Estados Unidos. Gracias. Señor presidente, por favor, responda directamente a lo que acaba de decir el gobernador en cuanto a gradualmente ese abordaje que él tiene, que va hacia abajo. Bueno, permítame hablar específicamente sobre lo que yo creo que hay que hacer. En primer lugar, tenemos que mejorar el sistema de educación nuestro. Hemos progresado muchísimo nosotros obteniendo ideas de ambos demócratas y republicanos, que ya están comenzando a demostrar unas mejoras en algunas escuelas muy difíciles. Tenemos un programa que se llama Race to the Top, corran hacia la cima, en 46 estados ya en el país, mejorando las normas, mejorando cómo se capacitan a los maestros. Ahora estamos empleando a otros 100,000 nuevos maestros de matemáticas y de ciencias, y que estamos creando 2 nuevos puestos más en las universidades comunitarias para que las personas puedan capacitarse para los trabajos necesarios, y quiero mantener la matrícula baja para los jóvenes. Con respecto a nuestro código fiscal, el gobernador Romney y yo estamos de acuerdo que la tasa corporativa es demasiado elevada, así que yo quiero bajarla, especialmente para la fabricación, para las fábricas, bajándola un 25%, pero también quiero yo cerrar esas lagunas que le dan incentivos a las compañías que están embarcando trabajos a ultramar. Yo quiero darle recortes fiscales a las compañías que invierten aquí en los Estados Unidos. Sobre la energía, el gobernador y yo estamos de acuerdo que tenemos que mejorar la producción de energía estadounidense. En petróleo y producción de gas natural están más elevadas que nunca antes. Pero también creo que tenemos que estudiar las fuentes de energía del futuro, como las eólicas, el carbón, los biocombustibles, y hacer esas inversiones. Todo eso es posible, pero para poder hacerlo tenemos que cerrar la brecha del déficit. Y esta noche vamos a estar hablando sobre cómo hacerle frente al código fiscal y cómo nos cercioramos de reducir los gastos de manera responsable, pero también cómo podemos hacer esas inversiones. Y aquí es donde hay una gran diferencia, porque el gobernador Romney tiene un plan central económico que pide un recorte de 5,000 millones de millones, más otros recortes, otro más, 1 millón de millones más, y 2 millones de millones en lo militar. Tomamos esos millones de millones y ¿cómo pagamos por eso? Reducir el déficit, y hacemos las inversiones que tenemos que hacer sin tener que darle los costos de esto a la clase media estadounidense. Creo que es una de las preguntas que tiene que responder. Los dos han hablado sobre diferentes cosas. Vamos a tratar de desglosarlas de forma tan específica como se pueda. Pero ante todo, gobernador Romney, ¿tiene usted alguna pregunta que le gustaría formularle al presidente directamente sobre algo que él acaba de decir? Por supuesto, me gustaría aclarar la situación. Primero, no tengo un recorte impositivo de 5 billones de dólares. No tengo ni un recorte impositivo de la escala que tú dices. Lo que pienso es que tenemos que ofrecer un alivio fiscal a la clase media. Pero la gente acaudalada tiene mucho éxito en esta economía y lo seguirá haciendo. La gente que lo pasa mal ahora es la clase media. Bajo la política del presidente están enterrados, se les aplasta. Han visto bajar sus ingresos en $4,300. Es
es otro impuesto, el impuesto de la economía. Ha sido aplastante al mismo tiempo que se han duplicado los precios de gasolina, la tarifa de la luz ha subido, la comida ha subido, la asistencia sanitaria ha subido también, las familias de clase media están aplastadas. ¿Cómo ayudarles? Energía, comercio, equilibrar nuestro presupuesto, ayudar a la pequeña empresa, son puntos claves. El presidente ha hablado de otras ideas. Primero, la educación, estoy de acuerdo. La educación es clave, sobre todo para el futuro de nuestra economía, para nuestros programas de formación. Tenemos 47 programas del gobierno federal que dan cuentas a 8 agencias. Tenemos que devolver esos dólares a los estados para que los propios trabajadores crean sus caminos que necesitan para los empleos que realmente les puede ayudar. La tributación, tenemos que reducir los tipos de impuestos para los individuos y las empresas para no perder ingresos. También quiero reducir las deducciones y las exenciones para que consigamos lo mismo y crezcamos. La energía es de una importancia crítica y el presidente ha dicho que ha subido la producción de petróleo y de gas. Pero no gracias a él, a pesar de él. Todo el aumento de gas natural y de petróleo ha sucedido en tierras privadas, no en tierras del gobierno. En las tierras del gobierno usted ha reducido el número de licencias a la mitad. Si soy presidente, las voy a duplicar. Además, conseguiré el petróleo offshore y de Alaska y haré venir el oleoducto de Canadá. Y me gusta el carbón, dicho sea de paso. Que sigamos quemando carbón limpio. La gente de la industria de carbón piensa que usted los está aplastando. Quiero la independencia energética para Estados Unidos para poder crear esos empleos. Y con respecto a un recorte impositivo, no lo quiero hacer de forma masiva y reducir los ingresos para el gobierno. Mi principio es que no habrá ningún recorte impositivo que aumente el déficit. Repito, sin embargo, quiero reducir la carga en la clase media de Estados Unidos. Y para hacerlo, quiero decir también que no puedo reducir la carga de los americanos más acaudalados. Cualquier cosa al contrario no es preciso. Señor presidente. Bueno, yo creo que vamos a hablar sobre los impuestos porque yo creo que eso nos instruye. Hace 4 años, cuando yo estaba aquí en este escenario, yo dije que yo iba a recortar los impuestos para la clase media. Eso fue exactamente lo que hice. Lo recortamos para las familias de clase media. Y la razón por la cual es que Univision cree que tenemos mejor resultado cuando la clase media tiene mejor resultado. Y dándole a ellos esos recortes fiscales, van a tener más dinero en su bolsillo. Quizás puedan comprar un auto nuevo. Están en una mejor posición para hacerle frente a esta recesión tan extraordinaria por la cual pasamos. Puede comprar una computadora para su hijo que se va a la universidad. Quiere decir que están gastando más dinero, los negocios tienen más clientes, más utilidades y emplear a más trabajadores. Ahora bien, la propuesta del gobernador Romney, que él ha estado promoviendo por 18 meses, pide un recorte fiscal de 5.000 millones de millones. Más 2 miles de millones de millones para los militares. Él dice que va a pagar por esto cerrando brechas en las deducciones. Él se le ha preguntado más de 100 veces cómo tú vas a cerrar esas brechas y lagunas. Las deducciones no ha podido identificarlas aún. Pero voy a decir un punto más, Jim. Cuando tú sumas todas estas lagunas, brechas o deducciones de estos individuos de clase alta, que están sacando la ventaja en estos momentos, ni siquiera podemos pagar por 5 millones de dólares en recortes y 2 millones de millones en gastos para los militares. Por eso el estudio independiente está estudiando esto, diciendo que la única manera de poder satisfacer lo que ha ofrecido el gobernador Romney y no reducir el déficit, no agregarle al déficit, es dándole la carga a la familia de clase media promedio, que va a pagar como un promedio de $2,000 más en impuestos. Eso no es el análisis mío, es el análisis de los economistas que han reportado esto. Ese tipo de economía de arriba hacia abajo, donde la gente de arriba tiene buen resultado para que la persona promedio gane $3 millones, tiene un recorte fiscal de $250,000 y las clases medias tienen más carga fiscal. Yo no creo que eso es lo que se debe hacer para el crecimiento económico. Hablemos sobre la tributación. Un segundito, por favor. Quedémonos con la tributación por un segundo.
plan impositivo que él ha descrito, si tuviera que apoyarlo, diría, por supuesto que no. Yo no quiero un recorte fiscal de 5 millones de millones. Lo que digo es que no voy a agregar al déficit con un recorte fiscal. Ningún economista que mi plan agrega 5 millones de millones, yo digo que no voy a agregar al déficit. En segundo lugar, la parte que pagan los individuos de altos ingresos no se va a reducir. Yo sé que es muy popular decirlo, pero no es así. Mire, yo tengo 5 hijos. Estoy acostumbrado a que la gente diga algo que no es siempre verdad y lo siguen repitiendo en la espera de que yo lo crea. Pero no es así. No voy a reducir los impuestos que pagan los americanos de renta alta. Y número 3, no voy a aumentar los impuestos en las familias de clase media. Los voy a reducir. Usted ha citado un estudio. Hay 6 otros estudios que han examinado el estudio que cita y dicen que está equivocado completamente. Yo he visto un estudio que dice que usted va a aumentar los impuestos en $3,000 a $4,000 para las familias de clase media. Hay muchos estudios, pero a fin de cuentas, yo quiero reducir los tipos impositivos, reducir las deducciones, las exenciones y los créditos para seguir recibiendo los ingresos. Entonces, ¿para qué reducir las tasas? Porque esa es la tasa que paga la pequeña empresa. El 50% de los trabajadores de Estados Unidos trabajan en empresas que no pagan la tasa cooperativa, sino a la tasa individual. Si reducimos esa tasa, podrán contratar más personas. Para mí, aquí de lo que se va es de trabajos para el pueblo norteamericano. ¿Usted reta lo que acaba de decir el gobernador sobre su propio plan? Bueno, durante 18 meses él ha estado hablando de este plan fiscal y ahora, 5 semanas antes de la elección, él está diciendo que su gran idea osada es, olvídate. Y el hecho es que si estás reduciendo las tasas, tal y como las has descrito, gobernador, entonces no es posible tener suficientes deducciones y en lagunas que solamente afectan a individuos de alta renta para evitar este déficit o echarle la carga en las espaldas de la clase media. Es matemática, es cálculo matemático. Ahora bien, el gobernador Romney y yo sí compartimos un interés profundo para alentar el crecimiento de pequeños negocios. A la vez que mi plan fiscal ya ha bajado los impuestos para 98% de las familias, yo también he rebajado los impuestos para los pequeños negocios en 18 ocasiones. Lo que quiero hacer es continuar las tasas fiscales, los recortes que hemos montado para los pequeños negocios y sus familias. Pero dicho yo que para las entradas por encima de $250,000 al año, debemos devolver las tasas que teníamos cuando Bill Clinton era presidente, cuando creamos 23 millones de nuevos empleos y fuimos de un déficit a un superávit y crear muchos millonarios también. La razón por la cual eso es importante es que al hacer esto no solamente podemos reducir el déficit, no solamente podemos alentar el crecimiento laboral para pequeños negocios, pero también podemos hacer las inversiones necesarias en educación o en energía. Y sí tenemos una diferencia, sin embargo, cuando definimos los pequeños negocios. Ahora, bajo mi plan, 97% de los pequeños negocios no verían una alza en los impuestos sobre la renta. El gobernador Romney dice, bueno, ese 3% principal son los que crean los empleos. Pero bajo la definición del gobernador Romney, son muchos millonarios y pentamillonarios. Donald Trump es un pequeño negocio. Yo sé que a Donald Trump no se gusta que le digan que él es un pequeño algo, pero así es como usted define los pequeños negocios. Ese tipo de enfoque, yo creo, no va a desarrollar nuestra economía porque la única manera de pagar sin echarle la carga a la clase media o subir el déficit es hacer unos recortes drásticos en asuntos como la educación, cerciorándose de que nosotros continuamos invirtiendo en las ciencias básicas e investigaciones, todo aquello que está ayudando a los Estados Unidos a crecer. Yo creo que eso sería un gran error. Muy bien. Solamente un momento. Disculpen para que todo el mundo entienda. Ya hemos sobrepasado esos 15 minutos iniciales. Sí, muy bien, no hay ningún problema. Si ustedes no tienen problema, yo tampoco
tampoco lo tengo porque todavía estamos hablando de la economía y volveremos a la tributación y hablaremos del déficit y de muchas otras cosas. Pero responda, por favor. Por supuesto. Bueno, señor presidente, tiene toda la razón con respecto al 97% de las empresas que no tributan al 35%, sino a un tipo impositivo menor. Pero ese último 3% de los negocios resulta que emplean la mitad de las personas que trabajan en las pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas emplean un cuarto de todos los trabajadores de Estados Unidos y tú lo que propones es reducir su tipo de impuestos de 35 al 40%. Tengo un amigo que tiene 4 empleados en San Luis. Él habló de lo que él y su hijo pagan en impuestos entre Estado, lo federal, la gasolina, sumaban más del 50% de lo que ganaban. Y tu plan es tomar el tipo de intereses en las pequeñas empresas exitosas de 35 a 40%. La Comisión Nacional de Empresas Independientes dice que eso nos costará 700,000 empleos. No quiero que cueste empleos. Mi prioridad son los empleos. Así que lo que voy a hacer es reducir el tipo impositivo, reducir las exenciones y las deducciones. Lo mismo que decía Paul Simpson, bajar los tipos, bajar las exenciones, crear más impuestos, porque más empleos, porque no hay nada más que más gente trabaje, gane más dinero y pague más impuestos. La forma más eficiente de equilibrar este presupuesto. Bueno, sé que tenemos que ir a otro tema, pero le diré esto al pueblo estadounidense. Si ustedes creen que podemos recortar los impuestos por 5 millones de millones de dólares, ya le agregamos 2 millones de millones adicionales en gastos que los militares nos están pidiendo, 7 millones de millones, para darle a usted un sentido de esto va a ser mucho más que todo el presupuesto de defensa nuestro. Y ustedes piensan que cerrando lagunas y deducciones para los acaudalados, de alguna manera ustedes no van a tener que pagar por todo esto. Entonces, el plan del gobernador Romney va y le funciona para ustedes. Pero yo creo que cálculos matemáticos, sentido común y nuestra historia nos demuestra que esto no es una receta para el crecimiento laboral. Hemos tratado ya esto, miren. Hemos tratado ambas maneras de enfocar esto. La manera que quiere enfocar esto el gobernador Romney es lo mismo que trataban de vendernos en el 2001 y 2013 nosotros. Y terminamos nosotros con el crecimiento laboral más pequeño en 15 años. Terminamos yendo de un superávit a un déficit y todo culminó en la crisis financiera peor desde la Gran Depresión. Bill Clinton trató el abordamiento que yo menciono, creó 23 millones de empleos, fuimos de un déficit a un superávit. Y los negocios tuvieron muy buenos resultados. Así que, de algunas maneras, tenemos datos que respaldan sobre cuál abordamiento va a crear más empleos y oportunidades para los estadounidenses. Y yo creo que la economía funciona de mejor manera cuando las familias de clase media tienen recortes fiscales para tener dinero en su bolsillo. Y aquellos de nosotros que hemos tenido muy buen resultado debido a este país tan maravilloso donde vivimos, que podemos nosotros pagar un poco más para asegurarnos de que no aumentamos el déficit. El presidente empezó este segmento, así que me toca la última palabra. Vas a tener la primera palabra en el próximo segmento. Pero él tiene la primera palabra de ese segmento. Permíteme decir lo siguiente. Bueno, permíteme repetir lo que yo decía. Yo no estoy a favor de un recorte fiscal de 5 millones de dólares. No quiero aumentar el déficit. Te puedes referir a ese aumento de déficit, pero no es mi plan. Miremos la historia. Mi plan no se parece a nada que se haya intentado antes. Quiero reducir los tipos impositivos, pero también reducir las exenciones y los créditos al mismo tiempo. Se mantienen los ingresos, pero conseguimos que más gente trabaje. Mi prioridad es que más gente vaya a trabajar en Estados Unidos. Ellos están sufriendo en este país. Hablamos de las pruebas. Miremos las pruebas de los últimos 4 años. Son extraordinarias. 20 millones de personas que dejaron de buscar trabajo en este país. Cuando el presidente asumió el cargo, teníamos 20 millones de personas que recibían cupones de alimentos, 47 millones de personas que los reciben hoy. El crecimiento económico es más lento que el año anterior. El status quo no va a funcionar para el pueblo americano que está luchando hoy. Muy bien, todavía estamos hablando sobre la economía. Ahora esto es teóricamente, ¿no? Todavía estamos en ese segmento sobre la economía y específicamente sobre qué hacer en cuanto al déficit federal, la deuda federal. Y la pregunta, y cada uno de ustedes tiene
minutos para responderla. Y gobernador Romney, usted tiene la palabra primero porque en el segmento número 1 el presidente tuvo la palabra primero. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre ustedes dos en cuanto a cómo ustedes abordarían el problema del déficit de este país? Pues me alegro de que lo hayas mencionado porque es un tema crítico. No es un tema económico exclusivamente. Creo que es un tema moral. Francamente, no creo que sea moral que mi generación siga gastando de forma masiva mucho más de lo que ingresa, traspasando esos déficits a la siguiente generación, y van a estar pagando el capital y los intereses, y la cantidad de deuda que se agrega por año no es moral. ¿Cómo lo resolvemos? Matemáticamente hay tres maneras de reducir un déficit. Primero, aumentar los impuestos. Número 2, reducir los gastos. Y número 3 es hacer crecer la economía, porque si más gente trabaja en una economía que crece, están pagando impuestos y se puede resolver el problema de esa manera. El presidente preferiría aumentar los impuestos, lo entiendo. El problema con aumentar los impuestos es que se ralentiza el crecimiento. Quiero disminuir el gasto y alentar el crecimiento económico. Primero, voy a eliminar todos los problemas si no aprueba este examen. Es tan crítico el problema que no vale la pena pedirle prestado dinero a China para pagarlo. Le pido... eliminaría eso. Lo siento, Jim. Voy a poner fin a la subvención a PBS. Me encanta PBS. Tú me caes bien también, pero no voy a seguir gastando dinero para pedirle prestado dinero a China para pagarlas. En segundo lugar, tomaré programas que son buenos, pero que creo que se podrían administrar más eficientemente a nivel de los estados, y se los voy a enviar a los estados. Y número 3, voy a hacer que el gobierno sea más eficiente, reducir el número de empleados, combinaría algunos departamentos y se combinaría estos programas por desgaste. El presidente dijo que recortaría el déficit a la mitad. Lamentablemente lo duplicó. Déficits de millones de dólares durante 4 años. El presidente ha agregado tanta deuda al público como todos los presidentes anteriores combinados. Señor presidente, 2 minutos. Señor presidente, cuando yo entré a la oficina Oval tenía un déficit de más de 3 millones de millones. Sabemos de dónde provino. Mucho fue pagado por tarjetas de crédito, 2 recortes fiscales que no fueron pagados y muchísimos programas que no fueron pagados. Y entonces, una crisis masiva económica. Y no obstante esto, lo que hemos dicho es que sí, tuvimos que tomar algunas medidas de emergencia iniciales para no caer en una gran depresión, pero también hemos dicho, vamos a cerciorarnos que estamos recortando aquellas cosas que no nos están ayudando. Por lo tanto, 77 programas gubernamentales, todos desde aeroplanos que la Fuerza Aérea había ordenado, pero no funcionaban muy bien. 18 programas gubernamentales para la educación con buenas intenciones, pero no estaba ayudando a los muchachos a aprender. Nosotros también perseguimos el fraude médico de Medicare y Medicaid como nunca antes y nos ahorramos decenas de miles de millones de dólares. He trabajado con republicanos y demócratas para rebajar 1 millón de millones de nuestro presupuesto discrecionario doméstico, el recorte mayor fiscal de este presupuesto desde Dwight Eisenhower. Todos sabemos que tenemos que hacer más. Por lo tanto, yo presenté un déficit de 4 mil millones de dólares. Está en la página cibernética nuestra, pueden ver todas las cifras, los recortes que hicimos y qué entradas elevamos. Y la manera que lo hacemos nosotros es $2.50 por cada recorte. Pedimos $1 de entradas adicionales pagado por, como indiqué anteriormente, pidiéndolo a aquellos que han tenido un buen resultado en este país, que contribuyen un poco más para reducir el déficit. El gobernador Romney anteriormente mencionó la comisión Bob Simpson. Bueno, esa comisión bipartidista Bob Simpson dice que tenemos que hacerlo de manera equilibrada con entradas y recortes en entradas y gastos. Una gran diferencia que tenemos el gobernador Romney y yo. Permítame por favor terminar este punto porque usted está buscando un contraste. Cuando el gobernador Romney estuvo ante el escenario con otros candidatos republicanos para su nominación, le preguntaron a él, ¿tomaría usted $10 de recortes en gastos por $1 solamente de entradas? Él dijo no. Ahora bien, si usted toma
lo aborda de tal manera tan desequilibrada, quiere decir que va a estar eliminando las inversiones en escuelas, educación. Quiere decir que el gobernador Romney habló sobre ya Medicaid y cómo poderlo mandarlo de vuelta al Estado. Pero esto quiere decir que un recorte de 30% en el programa principal que tenemos para los de tercera generación que están en casas de ancianos, los niños con discapacidad. Esto no es una buena estrategia para el futuro. Más allá de los 2 minutos. Gobernador, ¿qué de las Simpson Bowls? Simpson Bowls, el presidente tenía que haberlo aceptado inmediatamente. Bueno, yo tengo mi propio plan, no es lo mismo, pero a mi juicio el presidente tenía que haberlo aceptado si quería introducir unas modificaciones, llevarlo, ir al Congreso. Presentarlo, pero estás presentándose en el Congreso en estos momentos. Sí. Tú dijiste que tú reducirías a la mitad el déficit. Han pasado 4 años, todavía tenemos déficits de millones de dólares y están previstos que duren los próximos 4 años y vamos a llegar a millones de dólares de déficit. Me encanta esta idea de 4 millones de dólares de recortes para llegar a un presupuesto equilibrado, pero seguimos teniendo déficits de millones de dólares cada año. No es la forma de hacer las cosas. ¿Por qué es que yo no quiero aumentar los impuestos? ¿Por qué? Y de hecho, tú lo dijiste en el 2010. Tú dijiste, no voy a aumentar los impuestos sobre nadie, porque cuando la economía crece lentamente, cuando está sumido en una recesión, no hay que aumentar los impuestos para nadie. Pues la economía sigue creciendo muy lentamente, mucho más lentamente ahora que cuando hiciste esa declaración. Así que si crees lo mismo, no es hora de aumentar los impuestos. Y la realidad es que no solo son los ricos. Tú hablaste de Donald Trump. No solo es Donald Trump. Son todas esas empresas que emplean 1/4 de todos los trabajadores de Estados Unidos, estas pequeñas empresas que tributan como individuos. Tú aumentas los impuestos y matas los empleos. Por eso la Federación Nacional de Pequeñas Empresas dijo que tu plan mataría 700,000 empleos. Un punto más. ¿No? En cuanto a la tributación, un momento, por favor. Señor presidente. Bueno, ya hemos hablado de esto anteriormente. Ahora. No, la idea para poder reducir el déficit, tiene que haber ingreso aparte de los recortes. Tiene que haber entradas aparte de recortes. El gobernador Romney ha descartado las entradas. Se lo ha descartado las entradas. Así que... Mira, los ingresos que yo consigo es que más gente va a recibir mayores sueldos y van a pagar más impuestos. Así habrá más crecimiento y se equilibrará el presupuesto. Tributar más y crear más empleo. España dedica el 42% de su economía al gobierno. Es lo que estamos dedicando a nuestro gobierno. No quiero seguir el camino de España. Quiero seguir el camino del crecimiento que pone a trabajar a los norteamericanos con más entradas porque hay más impuestos pagados. Pero, señor presidente, usted dice para que se haga ese trabajo tiene que haber un equilibrio, ¿no? Si nosotros hacemos esto de manera seria, tenemos que tomar un abordamiento equilibrado. Esto no trata solamente de los impuestos individuales. Vamos a hablar de los corporativos. Yo he identificado áreas donde podemos nosotros inmediatamente cambiar de manera que yo creo va a ayudar a la economía. La industria del petróleo recibe $4,000 millones al año en bienestar corporativo. Básicamente recibe deducciones que esos pequeños negocios a los cuales el gobernador Romney se refiere no reciben. Ahora, ¿piensa alguien que ExxonMobil necesita dinero adicional como están ganando ellos dinero a diestra y siniestra cada vez que uno va a la bomba de gasolina? Yo quiero eliminar eso. ¿Por qué no vamos a eliminar nosotros los recortes fiscales para los aviones de propulsión a chorro corporativo? Si usted tiene uno, usted puede pagar, no recibir un recorte fiscal por esto. Como con respecto a impuestos corporativos, el gobernador Romney ha dicho que él quiere ser neutral con respecto a las entradas, cerrar las brechas, lagunas, deducciones, no ha identificado cuáles, pero por lo tanto rebajar la tasa corporativa. Yo quiero hacer lo mismo, pero en sí yo he identificado cómo lo podemos lograr. Parte de la manera de lograrlo es no darle recortes fiscales a compañías que están enviando sus trabajos a ultramar. Ahora se puede obtener una deducción al desplazar una planta a ultramar. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses diría, eso no tiene sentido. Todo eso eleva las entradas. Y si tomamos este abordamiento, entonces podemos también nosotros ayudar a los jóvenes, como yo he hecho ya
mi administración para cerciorarnos que ellos puedan pagar por los estudios universitarios. Significa que la maestra que yo conocí en Las Vegas, una joven preciosa, maravillosa, que me describe a mí, ella tiene 42 chicos en su aula. Las primeras 2 semanas, algunos están sentados en el piso, hasta que por fin los reasignan. Utilizan libros de texto de 10 años de antigüedad. Eso no es una receta para crecimiento. Así no fue como se construyó, desarrolló los Estados Unidos. Los presupuestos reflejan las elecciones y tenemos que tomar decisiones. Si estamos pidiendo no entradas, eso significa que vamos a tener que eliminar muchísimas cosas y la magnitud de los recortes fiscales que tú te refieres, gobernador, va a terminar resultando en dificultades severas para el pueblo, pero aún más importante, no nos va a ayudar a crecer. Como indiqué anteriormente, cuando tú hablas de cambiar el Medicaid de los estados, hablamos de impotencia, un 30% de recorte en Medicaid con el pasar del tiempo. Eso va y no parece como algo importante cuando son números en una hoja de papel, pero si hablamos de una familia que tiene un hijo autista y está dependiendo de ese Medicaid, es un gran problema. Los gobiernos son creativos, pero no son lo suficientemente creativos para poder darle un 30% de recortes en Medicaid cuando algunas personas no reciben ayudas. Mira, hemos comentado muchos temas ahí. Va a ser difícil pasar del Medicaid a las escuelas y las empresas que se expatrian. Bueno, en primer lugar, el Departamento de Energía ha dicho que el recorte fiscal para las petroleras es de 2,8 mil millones de dólares al año. Y en un año, tú ofreciste 90 mil millones de dólares de recortes fiscales al mundo de energía verde. A mí me gusta también la energía verde, pero son 50 años de lo que recibe petróleo y gas. Tú hablas de ExxonMobil, estos 2 mil millones de dólares van a las pequeñas empresas. Si logramos reducirlo de 35 a 28%, esos 2,8 mil millones de dólares están sobre la mesa. No van a sobrevivir probablemente si bajamos el tipo a 25%. Pero tú incluiste 50 años de recortes fiscales a Solindra fiscal, a lo eólico y al sol solar. Yo tengo un amigo que dices que tú no solo escoges a los ganadores y los perdedores, tú solo escoges a los perdedores. No es el tipo de política que tú quieres si quieres conseguir la seguridad energética. Segundo tema es una deducción para llevar una planta al exterior. Yo llevo 25 años en el negocio y no sé de qué estás hablando. La idea de que recibes un recorte, una oportunidad extra para expatriar tu negocio. Y por último, el Medicaid, los estados, no sé de qué estabas hablando, pero a mí me gustaría tomar los dólares de Medicaid que pasan los estados y decirle a un estado, vas a recibir lo que recibiste el año pasado más la inflación, más un 1%, y luego vas a gestionar el cuidado para tus pobres como tú consideres más independiente. Recuerdo que cuando yo fui gobernador, cuando Tommy Thompson dijo eso, los gobernadores republicanos y demócratas dijeron, hagamos esto. Nosotros podemos cuidar de nuestros pobres de forma mucho más eficaz que si el gobierno federal nos dice cómo tenemos que cuidar de nuestros pobres. Una de las cosas magníficas de este país es la idea de que los estados sean los laboratorios para la democracia. El gobierno federal no nos tiene que decir qué tipo de programas de capacitación tenemos que tener o qué tipo de programas médicos tenemos que tener. Que los estados lo hagan, y si los estados tienen problemas, les podemos ayudar. Pero el enfoque correcto es un enfoque que confíe en la brillantez de nuestro pueblo. Todavía sobre la economía, pero otra parte de ella. Bien, este es el tercer segmento sobre la economía. La primera respuesta va a usted, señor presidente, 2 minutos en cuanto a derechos. ¿Ve usted una diferencia importante en cuanto a seguro social? Yo pienso que en seguridad social tenemos una postura bastante semejante. Es bastante sólida. Tiene que ser un poco cambiada como lo hizo Donald Reagan, Teppanil, pero la estructura básica es sólida. Pero quiero hablar sobre los valores detrás de seguridad social y Medicare. Vamos a hablar de Medicare entonces, porque ese es el gran propulsor de nuestro déficit en este momento. Mi abuela, algunos de ustedes saben, me ayudó a criarme. Mi abuelo murió
hace tiempo y mi abuela murió 3 días antes que me eligieran presidente y ella era muy independiente. Ella tenía solamente una educación de bachillerato, comenzó como secretaria y terminó siendo vicepresidente de un banco local. Y ella terminó viviendo sola porque así lo quería. Y la razón por la cual ella podía ser independiente era debido a Seguridad Social y Medicare. Ella había trabajado toda su vida, había aportado este dinero y comprendía que había una garantía básica por debajo de la cual no podía bajar. Esa es la perspectiva que yo aporto cuando yo pienso y hablo sobre lo que se llaman prestaciones. El nombre en sí significa algún tipo de dependencia por parte de esta gente. Estas son gente que han trabajado arduamente con mi abuela. Hay millones de personas allá que cuentan con nosotros. Así que la manera que yo enfoco esto es decir, cómo podemos fortalecer el sistema a largo plazo. Con respecto al Medicare, lo que hicimos fue, nosotros vamos a tener que bajar el costo si vamos a hacerle frente al déficit a largo plazo. Pero para hacer esto, vamos a ver a dónde está yendo parte del dinero. 716 mil millones de dólares pudimos ahorrar del programa de Medicare, no pagando ya a las compañías aseguradoras, cerciorándonos que no estamos pagándole demasiado a los proveedores de servicios y usando ese dinero ahora podemos bajar el costo de los fármacos recetados para los de la tercera generación y también pudimos a nosotros darle a ellos el tipo de ayuda preventiva para ahorrar dinero en el sistema. La manera en la cual nosotros le hacemos frente al Medicare en particular es bajando los costos de atención médica y con respecto a seguridad social. Como dije yo, no se necesita un cambio estructural drástico para asesorarnos de que la seguridad social está ahí para el futuro. Primero que todo, gobernador Romney, tiene usted 2 minutos sobre el seguro social y derechos de ayuda social. Bueno, Jim, nuestros ancianos dependen de estos programas. Yo sé que cuando hablamos de las prestaciones de ayuda social, la gente piensa que su vida puede ir a peor, pero la respuesta es que ni el presidente ni yo estamos proponiendo ningún cambio para ningún jubilado, ninguna persona que esté cerca de la jubilación. O sea que si tienes 60 años o más de 60 años no hay que escuchar más, pero para los jóvenes hay que hablar de los cambios que pueden ocurrir. Acabo de pensar en uno. Me equivoqué cuando el presidente dijo que no propone ningún cambio para los jubilados actuales. Lo está haciendo para Medicare, no para la seguridad social. En Medicare, para los jubilados actuales, se está recortando 716 mil millones de dólares. Dice no pagar de más a los hospitales o los proveedores. Decirles, vamos a recortar los tipos que les pagamos en toda la línea. Eso es decir, estamos recortando las tarifas. Bajo ese escenario hay muchas casas de ancianos que no aceptarán más pacientes, muchos hospitales que no aceptarán más pacientes. Tenemos 4 millones de personas que están recibiendo Medicaid Advantage que lo perderán debido a esos recortes. No entiendo cómo tú puedes recortar 716 millones de dólares para los destinatarios actuales de Medicare. Dices, pues vamos a restaurar una parte. Es $1 por cada 15 dólares recortados. Ellos tienen la suficiente inteligencia para saber que no es un buen intercambio. Esos 716 mil millones de dólares quiero restaurarlos al Medicare. Podemos mejorar un programa de recetas médicas, pero la idea es recortar 716 mil millones de dólares de Medicare para equilibrar Obamacare es un error. Y para los jóvenes tengo propuestas para garantizar que Medicare y la seguridad social estén allí para ellos sin lugar a dudas. Señor presidente. Bueno, antes que todo yo creo que es importante que el gobernador Romney presente su plan, que él dice que solamente va a afectar a la gente en el futuro. Y la esencia del plan es que él va a cambiar el programa de Medicare y se llama un apoyo prima, pero ¿Y usted no lo apoya? no lo respaldo, no lo apoyo y déjeme decirle por qué. No para los jubilados actuales. Bueno, si usted tiene 54, 55 años de edad, va y quiere escucharme, porque esto va a impactarlo a usted. La idea, que originalmente fue presentada por el congresista Ryan, su compañero de contienda electoral, es que nosotros íbamos a dar un vale a los ancianos para que fueran al mercado privado
y compraran su propio seguro médico. El problema es que debido a que este vale no necesariamente iba a mantenerse al tanto de la inflación de la atención médica, iba a costar como $6,000 al año al anciano promedio. Para ser justo, lo que el gobernador Romney ha dicho ahora, él va a mantener el Medicare tradicional justo con esto, pero sigue habiendo un problema. Lo que ocurre es que esas compañías aseguradoras son muy astutas para averiguar quiénes son los ancianos más jóvenes y más saludables, los reclutan a ellos, dejando a los ancianos más viejos y enfermos con Medicare. Y todo que lo vea dice que con el pasar del tiempo, lo que va a ocurrir es que el sistema tradicional Medicare va a colapsar. Y entonces lo que ocurre son gente como mi abuela, que están a la merced del sistema particular o privado de seguros, cuando necesitan más una atención médica decente. Yo no creo que el vale es la manera correcta de abordar esto. Esta no es mi propia opinión. AARP, la Asociación de Jubilados, piensa que tienen que alargar el fondo del Medicare por 8 años más. Los beneficios no fueron impactados en absoluto. E irónicamente, si usted elimina el Obamacare, y a mí me gusta este término Obamacare, si lo rechaza, lo que va a ocurrir es que esos ancianos van a pagar $600 más ahora en pagos por fármacos. Ahora tienen que pagar copagos por chequeos básicos que los mantienen saludables, y los beneficiarios principales de ese rechazo son las compañías aseguradoras, que se calculan van a ganar millones de dólares que van a recuperar cuando no están dándole más salud a los ancianos. Yo no creo que es la manera correcta de abordar este problema para asegurarnos de fortalecer el Medicare a largo plazo. Hablaremos específicamente sobre el cuidado de la salud, pero ¿usted apoya ese sistema de vouchers o de vales? Lo que yo apoyo es ningún cambio para los jubilados, los que estén próximos a la jubilación. El presidente apoya sacar $716 millones de ese programa. Es el número uno. Número dos es para las personas jóvenes que se acercan. Yo quiero asegurar que podamos mantener fijo el Medicare para ellos, permitir que opten entre un plan privado y el plan actual de Medicare. Tienen la opción y tendrán dos planes que no les costarán nada, no tendrán que desembolsar nada más. No van a tener dos planes que no les van a costar nada más. Y si el gobierno puede tener un plan tan eficiente como el sector privado y ofrecer primas tan baratas como el sector privado, podrán optar por un plan privado o por Medicare. Yo prefería un plan privado. No quiero que el gobierno me diga qué tipo de asistencia sanitaria puedo tener. Si no me gusta la aseguradora, prefiero deshacerme de ella y buscar otra. Lo mismo, tenemos que tener unas altas prestaciones para los que tienen bajos ingresos, pero para las personas de renta alta vamos a tener que reducir las prestaciones. Este plan tiene que durar. Es mi plan. Y la idea no provino de Paul Wyden o del senador Wyden, que copatrocinó el proyecto de ley en el Senado, sino del jefe de gabinete de Bill Clinton, que fue decir, a ver si la competencia puede entrar en el mundo de Medicare para que la gente pueda optar por diferentes planes a menor costo. Yo creo en la competencia. Si me permite responder rápidamente, antes que todo, todos los estudios han demostrado que Medicare tiene costos administrativos menores que las compañías particulares, por eso a los ancianos les gusta. Y los seguros particulares tienen que ganar utilidades. Eso no es nada mal, no hay nada malo en eso, pero lo tienen que hacer. Hay costos administrativos más elevados, más las utilidades encima de esto. Y si usted va a ahorrar algún dinero a través de la propuesta del gobernador Romney, lo que tiene que ocurrir es que el dinero tiene que provenir de algún sitio. Y cuando cambiamos un sistema de vales, usted está colocando a los ancianos a la merced de esas compañías aseguradoras. Y con el pasar del tiempo, si el Medicare tradicional se ha desmoronado. Por eso se ha dicho que su plan va a debilitar el Medicare sustancialmente. Y por esto ellos respaldan la manera que abordamos esto nosotros. Algo más que yo quiero decir es que sí tenemos que bajar el costo de la atención médica. No solamente hablaremos Medicare. de eso en un minuto. Pero permítame. Ese es un tema importante. Seguimos en este... Sí, hablaremos de eso, pero rápidamente, antes de... Volvamos al un Medicare. segundo.
podemos ofrecer el servicio a un costo menor. Si es así, siempre será el mejor producto a comprar. Pero mi experiencia es que el sector privado, en lo normal, es que puede ofrecer un producto mejor a un costo menor. ¿Están ustedes dos de acuerdo que los votantes tienen una opción clara en cuanto a Medicare? Muy bien. Para rápidamente concluir la economía, ¿cuál es su punto de vista en cuanto al nivel de la reglamentación federal en este momento? ¿Es demasiado? Y en su caso, señor presidente, ¿sí debería de haber más? Una vez más con usted. Esto no es un nuevo segmento de 2 minutos, serán unos cuantos minutos y luego hablaremos del cuidado de la salud. El reglamento, la reglamentación es esencial. El mercado libre no funciona sin regulación. Como hombre de negocios necesitaba la reglamentación, necesitaba regulaciones. Las personas no podían abrir bancos en sus garajes y hacer préstamos. Las regulaciones hacen falta para que una economía funcione. Todas las economías libres tienen sistema de regulaciones. Pueden ser excesivas a veces. A veces pueden ser obsoletas. Y lo que ha pasado con una parte de la legislación que se ha aprobado durante el mandato del presidente, uno ve que la regulación se ha vuelto excesiva y ha dañado la economía. Un ejemplo, Dodd-Frank fue aprobado. Incluye unas disposiciones que tienen unas consecuencias no deseadas, que son dañinas. Una es que con los bancos que son demasiado grandes para fracasar, que están garantizados por el gobierno federal. Es un beso para los bancos de Nueva York. Ha habido 122 pequeños bancos que han cerrado desde Dodd-Frank. Es un ejemplo. Otro ejemplo. ¿Usted revocaría Dodd-Frank? Yo lo reemplazaría. No vamos a deshacernos de todas las regulaciones. Hay unas partes de Dodd-Frank que tienen muchísimo sentido. Hace falta la transparencia, hace falta límites de apalancamiento. No. Vamos no a hacerlo. Vamos a dejar que él responda a este punto específico sobre Dodd-Frank y lo que acaba de decir el Yo creo gobernador. que eso es un gran ejemplo. La razón por la cual hemos tenido unas crisis económicas tan enormes fue iniciada por un comportamiento irresponsable en general. No solamente fue en Wall Street, hubo funcionarios de préstamos que otorgaban préstamos a hipotecas que en sí no debieron de haber otorgado, porque las personas no estaban calificadas y la gente compraba casas que no podían, por las cuales no podían pagar. Tenían agencias crediticias que decían que eran grandes inversiones cuando no eran. Y también había bancos que estaban ganando muchísimo dinero promulgando productos que los banqueros ni siquiera comprendían para poder ganar grandes utilidades, pero a sabiendas de que todo el sistema se convirtió en un sistema vulnerable. ¿Qué hicimos? Nosotros tomamos la rienda y tuvimos las reformas más duras sobre Wall Street desde la década de los 30. Dijimos, ustedes bancos tienen que elevar su capital, no pueden participar en este comportamiento riesgoso que está poniendo al pueblo en riesgo. Tienen que cerciorarse ustedes de tener un testamento para saber cómo ustedes van a pagar los problemas si tienen malas deudas. Y entre tanto también nos cercioramos de que toda la ayuda que le dimos a esos bancos se saldaba con intereses. Además, el gobernador Romney ha dicho que él quiere revocar a Dodd-Frank. Yo me di cuenta, y tal parece que tenemos cierto acuerdo, de que un mercado para trabajar tiene que tener ciertas regulaciones, pero anteriormente el gobernador Romney dice que quiere revocar a Dodd-Frank. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien allí del pueblo piensa que el gran problema que tuvimos es que había demasiada regulación y supervisión de Wall Street? Porque si así lo piensan, entonces el gobernador Romney es su candidato. Pero eso no es lo que yo creo. Bueno, los hechos no son esos. Necesitamos una reglamentación de Wall Street. Por eso tendría esas regulaciones. Pero yo no diría que 5 bancos son demasiado grandes para fracasar y darles carta blanca. Es una de las consecuencias no deseadas de Dodd-Frank. Necesitamos deshacernos de esa disposición porque está matando a los bancos regionales y pequeños. Otra cosa, dijiste que estábamos dando
dando hipotecas a las personas no cualificadas. Tienes toda la razón. Es uno de los motivos de esa calamidad financiera. Dodd-Frank dice que necesitamos unas hipotecas cualificadas. Si la hipoteca se da sin la cualificación, hay penalizaciones, pero nunca definieron lo que es una hipoteca cualificada. No sabemos todavía lo que es. Han pasado 2 años, así que los bancos son reticentes a extender préstamos. Trata de conseguir una hipoteca ahora. Ha dañado el mercado de la vivienda porque no se previeron las regulaciones necesarias. No es que tuviera demasiadas regulaciones, a veces las regulaciones no eran claras. No quiero impedir el funcionamiento de nuestro mercado, de nuestros negocios, porque quiero restaurar la vivienda y buenos trabajos. Muy bien, creo que tenemos una diferencia muy clara entre ustedes dos. Ahora hablemos del cuidado de la salud, donde yo sé que hay una diferencia sumamente clara y eso tiene que ver con la ley del cuidado de la salud costeable y hay un nuevo segmento ahora, ¿verdad? Entonces significa 2 minutos cada uno de ustedes. Gobernador Romney, usted tiene la palabra primero. Usted quiere revocar, ¿verdad?, que esta ley. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y proviene de mi experiencia. Yo estuve en Nueva Hampshire, una mujer me vino a ver y me dijo, no puedo pagar el seguro para mí ni para mi hijo. O una pareja de Appleton, Wisconsin, me dijo, estamos pensando en dejar caer nuestro seguro, no lo podemos pagar. Y varias empresas pequeñas que dijeron que lo van a dejar caer porque no se lo pueden permitir. El coste de la asistencia sanitaria es prohibitiva. Y lamentablemente, cuando vemos Obamacare, la oficina congresional de presupuesto dice que costará $2.500 más que el seguro tradicional. Así que aumenta los costos. El presidente dijo que para este año habría disminuido el coste del seguro en $2.500 por familia y al contrario ha subido en esa cantidad. Así que es costoso. Lo costoso daña a las familias. En segundo lugar, recorta $716 millones de Medicare para pagarlo y quiero restaurar ese dinero a Medicare para nuestros ancianos. En tercer lugar, hay un consejo no elegido que le va a dictar a la gente qué tipo de tratamientos puede tener. No me gusta eso. En cuarto lugar, se hizo una encuesta de pequeñas empresas en todo el país para ver cuál ha sido el efecto de Obamacare en sus planes de contratación. Y muchos dijeron que hace que sean menos propensos a contratar. No entiendo cómo el presidente pudo asumir el cargo con 23 millones de personas sin empleo, con cada vez más desempleo, y gastar su pasión luchando por Obamacare. En lugar de buscar trabajos para el pueblo americano, ha matado los empleos. Y lo mejor para la asistencia sanitaria es hacer lo que hicimos en mi estado, hacerlo a nivel de estado para encajar en las necesidades de estado. Y luego podemos concentrarnos en bajarle los costos a la gente en lugar de agregar $2.500 de más primas. Señor presidente, ¿cuál es su alegato contra esta revocación? Bueno, hace años yo estaba viajando y teniendo las mismas conversaciones que menciona el gobernador Romney hace 4 años. Y no era solamente que los pequeños negocios estaban viendo que los costos se elevaban muchísimo y que no podían pagar por cobertura, aunque quisieran dárselo a sus empleados. No era solamente que esto era lo que más propulsaba el déficit federal nuestro, pero las familias, aquellas familias que estaban preocupadas sobre ir a la bancarrota si se enfermaban. Millones de familias en todo el país, si tenían un padecimiento persistente, ahí no podían obtener cobertura médica en absoluto. Y si tenían cobertura, las compañías aseguradoras imponían un límite arbitrario. Y como consecuencia pagan sus primas. Alguien se enferma, muy enfermo, y repentinamente no tienen suficiente dinero para pagar las cuentas, porque las compañías aseguradoras están diciendo que ya llegaron al tope, al límite de los beneficios. Sí, trabajamos con esto junto con los empleos, porque esto es parte de cerciorarse de que las familias de clase media estén seguras. Y déjeme decir exactamente lo que hizo Obama, que en primer lugar, si tienen seguro médico, no significa que el gobierno va a asumir todo. Usted mantiene su propio seguro, mantiene su propio médico, pero si dice que las compañías aseguradoras no pueden jugar con usted, no pueden imponer límites arbitrarios de beneficios de por vida. Tienen que permitirle mantener a su hijo en el plan de seguro hasta que tenga 26 años de edad. Y también dice
que usted va a tener que obtener reembolsos si las compañías aseguradoras están gastando más en costos administrativos y utilidades que en sí la atención que proporcionan. En segundo lugar, si no tiene seguro médico, básicamente decimos, hay un plan de grupo que le permite a ustedes beneficiar de tasas en grupo que son típicamente 17% más bajas que la que usted conseguiría si estuviera buscando el mercado particular. Y lo último que yo dije fue... Sus minutos se han acabado. No, creo, me tenía 5 segundos antes que usted me interrumpiera. La ironía de esto es que hemos visto que este modelo ha funcionado muy bien en Massachusetts, porque el gobernador Romney hizo algo bien hecho trabajando con los demócratas en el estado para montar lo que básicamente es el modelo idéntico. Y como consecuencia las personas tienen cobertura ya, no ha destruido los empleos y como consecuencia ahora tenemos un sistema donde tenemos la oportunidad de bajar los costos en vez de meramente dejar a millones de personas sin seguro. 5 segundos se terminaron hace mucho tiempo. Muy bien, gobernador, dígale al presidente, por favor, directamente, ¿por qué cree usted que lo que él acaba de decir está equivocado? Bueno, con mi primera declaración lo hice, pero seguiré. En primer lugar, me gusta la forma en que lo hicimos en Massachusetts. Me gusta el hecho de que en mi estado tengamos una cooperación entre republicanos y demócratas. Lo que tú hiciste en su lugar era empujar un plan sin un solo voto republicano. Cuando Massachusetts hizo una cosa extraordinaria, votar por un senador republicano para impedirlo, tú lo empujaste y lo legislaste sin su consentimiento. Con Nancy Pelosi, lo que nosotros hicimos con una legislatura que tenía un 87% de escaños demócratas, solo 2 votaron en contra de ese plan. ¿Cuáles fueron las diferencias? Nosotros no aumentamos los impuestos, tú los has aumentado en millones de dólares. Nosotros no establecimos una junta que le va a dictar a la gente qué tratamientos puede recibir. Nosotros hicimos algo que creo que varias personas reconocieron, que colocarlos en una situación en que van a perder sus seguros. Ahora la CPO dice que 22 millones de personas perderán sus seguros en el momento en que entre en vigor Obamacare. Otro estudio por McKinsey & Company de las empresas norteamericanas dice que un 35% prevé la posibilidad de dejar de cubrir sus empleados. Por esos motivos, debido a esa junta y debido a la pérdida de seguros de los americanos, es por eso que los americanos no lo queremos, es por eso que los republicanos dijeron, no lo hagáis. Los republicanos tenían un plan bipartidista. Yo creo que una cosa de esta envergadura, de esta importancia, tiene que hacerse de forma bipartidista. Necesitamos un presidente que pueda concertar puntos de opinión entre los dos partidos. El gobernador Rick dijo que esto tiene que hacerse de manera bipartidista. Esto fue una idea republicana. El gobernador Romney al principio de este debate dijo, lo que hicimos en Massachusetts pudiera ser un modelo para la nación. Y yo estoy de acuerdo que los legisladores demócratas de Massachusetts y le dieron cierta asesoría a los republicanos en el Congreso sobre cómo cooperar. Pero el hecho de este asunto es que usamos los mismos asesores y ellos dicen que es el mismo plan. Cuando el gobernador Romney habla sobre esta junta no elegida que hemos creado, esto lo que es un grupo de peritos de asuntos médicos, etcétera, para averiguar cómo podemos reducir el costo de la atención médica en el sistema en general. Debido a que hay 2 maneras de abordar la crisis sanitaria. Una es sencillamente dejar muchísimas personas sin seguro para que se valgan por sí solos, dejar que los negocios solucionen por cuánto tiempo pueden pagar por las primas hasta que ya no las puedan pagar más y los trabajadores no estén asegurados. O de manera alterna podemos averiguar cómo podemos hacer que el costo sea más bajo, más eficacia. Hay maneras de lograrlo. En la clínica Cleveland, por ejemplo, uno de los mejores sistemas de atención médica en el mundo, en sí, da gran atención más bajo costo que el promedio. La razón
porque lo hacen es que hacen algo de manera muy inteligente. Todos los médicos juntos hacen una sola prueba, en vez de que el paciente vaya de médico en médico con 10 pruebas semejantes. Vamos a cerciorarnos de dar atención preventiva para poder darnos cuenta de un problema médico como la diabetes al principio. Vamos a pagar los proveedores en base al desempeño y no en base de cuántos intervenciones han llevado a cabo. Lo que este plan hace es que básicamente identifica las mejores prácticas y dice, vamos a utilizar el poder de compras de Medicare y Medicaid para ayudar a institucionalizar todas estas cosas maravillosas que logramos. Y el hecho de todo es, la verdad de todo esto es que cuando esté implementado completamente el Obamacare, vamos a poder nosotros demostrar de que los costos están bajando. Y durante los últimos 2 años, las primas de atención por atención médica han subido, cierto, pero han subido más lentamente que en cualquier otro momento en los últimos 50 años. Así que ya estamos comenzando a ver el progreso. Entre tanto, las agentes aseguradoras ya tienen un reembolso. Otro punto más, el gobernador Romney dice, no debemos de reemplazarlo, voy a revocarlo, pero se puede reemplazar con otra cosa más. El problema es que él no ha descrito con qué exactamente lo va a reemplazar, en vez de decir que vamos a dejarlo en las manos de los estados. La verdad de todo esto es que algunas de las mejoras que él ha ofrecido, como que compra seguro a través de cualquier estado, no hay indicio alguno de que esto va a ayudar a alguien que tenga un padecimiento preexistente para que pueda comprar seguro. Se calcula en sí que al revocar el Obamacare, va a causar que 15 millones de personas pierdan el seguro médico en el momento que es de importancia vital. Entonces, pedirle al gobernador que explique qué es lo que él haría si se revoca Obamacare. Bueno, la verdad es que es una descripción algo larga, pero en primer lugar las condiciones preexistentes están cubiertas. En segundo lugar, los jóvenes pueden mantenerse en su plan familiar. Eso ya se ofrece en el mercado privado. No hay que... No hace falta nada más para que ocurra. Pero ¿en qué estamos de acuerdo? Que la tarea principal es que baje el coste de la asistencia sanitaria para que sea más asequible para las familias. Él tiene un modelo que es que el gobierno, con una junta no elegida, que va a decidir qué tipo de tratamiento recibes. A mi juicio, el gobierno no es eficaz en reducir el coste de prácticamente nada. De hecho, las personas libres y las empresas libres son más eficaces en hacer bajar los costes que el gobierno. Tu ejemplo de la clínica Cleveland es un buen ejemplo. Este es el mercado privado. Estas son empresas que compiten las unas con las otras y aprenden a cómo hacer el trabajo mejor. Yo trabajaba con proveedores de asistencia sanitaria. Me dejaba atónito el nivel de ingenuidad entre el pueblo americano. No necesitamos una junta de 15 personas que nos dicten qué tipo de tratamientos necesitamos. Lo que necesitamos son planes de seguros, proveedores, hospitales y médicos en un camino para conseguir la existencia, para que tengan incentivos para hacerlo bien. La clínica Mayo lo hace muy bien, la clínica de Cleveland lo hace muy bien, pero la respuesta acertada no es que el gobierno federal se apodere de la asistencia sanitaria y que empiece a dictar mandatos a los proveedores y decirle a un paciente y a un médico qué tipo de tratamiento puede tener. No es así. El mercado privado y la responsabilidad individual siempre son mejores. Permítame antes que nada destacar de que esta junta de la que hablemos no puede tomar decisiones sobre qué tratamientos se darán. Eso está explícitamente prohibido bajo la ley. Pero vamos a volver a lo que el gobernador Romney indicó, que bajo su plan, él podría darle cobertura a las personas con padecimientos preexistentes. Bueno, sí, gobernador, eso no es lo que hace su plan. Lo que su plan logra es duplicar lo que ya forma parte de la ley, que dice que si usted no tiene seguro médico por 3 meses, entonces usted puede terminar obteniendo cobertura continua y una compañía de seguro aseguradora no puede denegárselo si ha sido más de 90 días. Pero ya esa es la ley. Y eso no ayuda a los millones de personas que existen que tienen padecimientos preexistentes. Hay una razón por la cual el gobernador Romney montó el plan que montó en Massachusetts. No era que el gobierno estaba asumiendo la atención médica, no. Fue la expansión
expansión mayor de seguro privado, pero lo que sí dice es que agencia de seguro, compañía de seguro, usted tiene que tomar a todo el mundo. Quiere decir que tiene más clientes, pero lo que dice cuando el gobernador Romney dice que va a reemplazarlo con algo, pero que no puede detallar cómo va a ser de hecho reemplazado. La razón por la cual él montó el sistema que hizo en Massachusetts es que no hay una mejor manera de hacerle frente a los padecimientos preexistentes. Me recuerda que él dice que va a cerrar las deducciones y las lagunas en su plan fiscal. Así lo van a pagar. Pero no sabemos los detalles. Él dice que él va a reemplazar a Dodd-Frank, la reforma de Wall Street, pero no sabemos exactamente cuáles. Él no lo dice. Ahora dice que va a reemplazar a Obamacare y se asegura que todas las cosas buenas que contienen van a seguir y no tienen que preocuparse. Y en cierto momento yo creo que el pueblo estadounidense tiene que preguntarse la razón por la cual el gobernador Romney está manteniendo todos estos planes para reemplazar secretos, porque son demasiado buenos, es porque de alguna manera u otra las familias de clase media se van a beneficiar demasiado por eso. No, la razón es que cuando nosotros reformamos a Wall Street, cuando atacamos el problema de padecimientos preexistentes, estos son problemas difíciles y tenemos que seleccionar, y las selecciones que tomamos son aquellas que benefician a las familias de clase media en todo el país. Vamos a seguir entonces. Yo tengo que responder a esto y tengo que decir que mi experiencia como gobernador es que si yo vengo y yo dicto, leo la cartilla a todo el mundo, no consigo nada. Lo que yo hago es trabajar juntos como Tip O'Neill y Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan se presentó como candidato, sentó los principios que quería promover. Bajar el tipo impositivo, ampliar la base. Tú has dicho lo mismo, vas a simplificar el código impositivo, ampliar la base impositiva. Voy a trabajar con el Congreso para ver cómo podemos reducir las deducciones. Una forma sería tener una sola cifra, un número, 25.000, 50.000. Cualquier persona podría tener deducciones hasta esa cifra. Y luego ese número desaparece para las personas de rentas más altas. Es una forma. Podríamos seguir Paul Simpson, deducción por deducción. Hay varias maneras de conseguir esa meta, que es bajar los tipos impositivos, ampliar la base, simplificar el código y crear crecimiento. Con respecto a la atención sanitaria, tenías muchos detalles sobre mi plan. De hecho, yo tengo un plan que trata las condiciones preexistentes, y lo que hicimos en Massachusetts es un modelo para el país, estado por estado, y lo he dicho 1000 veces. El hecho de que el gobierno federal se apodere de la asistencia federal, obviando la enmienda de la Constitución que delega eso a los estados, no es un buen uso de la responsabilidad federal. Un excelente inicio para el próximo segmento, y es el papel del gobierno. Veamos el papel del gobierno, y usted responderá primero, señor presidente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, ambos, no? Pero usted tiene los primeros 2 minutos, señor presidente. ¿Cree usted de que hay una diferencia fundamental entre ustedes dos en cuanto a cómo ustedes ven la misión del gobierno federal? Bueno, yo definitivamente pienso que hay diferencias. El primer papel del gobierno federal es mantener seguro al pueblo estadounidense. Es la función más básica. Y como comandante en jefe, eso es algo que sobre lo cual he pensado yo y sobre lo cual he trabajado todos los días que he estado yo en la oficina oval. Pero también creo yo que el gobierno tiene la capacidad, el gobierno federal puede ayudar a abrir oportunidades y crear escalones de oportunidades y crear marcos donde pueden tener éxito el pueblo estadounidense. Mire, lo bonito de los Estados Unidos es la libre empresa, la libertad, el hecho de que las personas pueden comenzar un negocio, trabajar sobre una idea, a tomar sus propias decisiones, pero como entendía y dijo Abraham Lincoln, también hay cosas que mejor hacemos mancomunadamente. En medio de la guerra civil, Abraham Lincoln dijo: vamos a ayudar a financiar las vías ferroviarias transcontinentales, vamos a comenzar la Academia Nacional sobre las Ciencias, vamos a comenzar universidades, porque queremos darle estas
oportunidades a todos los estadounidenses, porque si todos reciben oportunidades, vamos a tener un mejor Estados Unidos. No restringe la libertad de las personas, las mejora. Lo que yo trato de hacer como presidente es aplicar esos mismos principios. Con respecto a la educación, lo que yo he dicho es, tenemos que reformar las escuelas que no funcionan bien. Usamos algo que se llama Race to the Top. Lo que dijimos nosotros es a los estados, les dijimos, tendremos más dinero si inician reformas. Como consecuencia, 46 estados en todo el país han impactado, han causado gran diferencia. También dije, vamos a emplear 100,000 adicionales maestros de matemáticas y de las ciencias para mantener el liderazgo tecnológico para que las personas tengan las destrezas necesarias para que sean exitosos. Y no todos los estados pueden hacer esto porque algunos no tienen el dinero. Hemos visto que han dejado cesantes a centenares de miles de maestros en los últimos años. El gobernador Romney no piensa que necesitamos más maestros. Yo sí lo pienso, que sí lo necesitamos, porque es el tipo de inversión donde el gobierno federal puede ayudar. No lo puede hacer todo, pero sí puede causar una gran diferencia, y como consecuencia vamos a tener nosotros una fuerza laboral mejor entrenada, y esto va a crear empleos porque así lo quieren emplear los empleadores. 2 minutos, gobernador. Primero, me encantan las buenas escuelas. En Massachusetts las escuelas están en el número 1 del ranking de los 50 estados, y la clave para las buenas escuelas son buenos maestros. Rechazo ese argumento. Cada estado y cada escuela debería tomar esa decisión. El papel del gobierno, mirad atrás, la Constitución, la Declaración de la Independencia. El papel del gobierno es promover y proteger los principios de esos documentos. Primero, la vida y la libertad. Tenemos la responsabilidad de proteger la vida y la libertad de nuestra gente, nuestro pueblo. Eso quiere decir un estamento militar sin parangón. Quiero mantener la fortaleza del sistema militar de Estados Unidos. En segundo lugar, el Creador nos ha dotado de unos derechos inalienables. Tenemos que mantener nuestro compromiso para con la tolerancia y libertad religiosa en nuestro país. También tenemos el derecho de perseguir la felicidad como queramos. Eso quiere decir que las personas que son menos afortunadas y no pueden cuidar de sí mismos, alguien puede cuidar por ellos. Nosotros cuidamos de los que tienen dificultades, los ancianos que tienen dificultades, cuidamos de ellos y buscamos el descubrimiento y la innovación. Todas esas cosas provienen del deseo de fomentar la persecución de la felicidad. Pero también queremos que la gente pueda seguir sus sueños y no que el gobierno ponga con cortapisas a los derechos de los individuos libres. Y ahora tenemos un enfoque que hace que el gobierno piense que puede dictar cómo la gente persigue sus sueños. Y la prueba es que hay 20 millones de personas sin trabajo. 1 de cada 6 personas está en una situación de pobreza. 47 millones reciben sellos de comida. ¿Cuántos graduados de las escuelas que no pueden encontrar trabajo? Sabemos que ese camino no funciona, es hora de buscar una nueva vía. Muy bien, hablemos sobre las especificidades. Educación, por ejemplo, el gobierno federal tiene una responsabilidad para mejorar la calidad de la educación pública en los Estados Unidos. La responsabilidad primaria de la educación es a nivel estatal y local, pero el gobierno federal puede desempeñar un papel tan importante. Estoy de acuerdo con algunas de las ideas del secretario Duncan y le felicito. El gobierno federal puede conseguir que las escuelas locales y estatales puedan hacer mejor la tarea. De hecho, yo creo que los niños que reciben dinero federal de ADA, o sea, los niños con discapacidad o con renta baja, puedan ir a la escuela que quieren. El dinero federal, en lugar de ir al Estado, que vaya al niño, que el padre decida dónde enviar a su niño. ¿Cómo ve usted la responsabilidad del gobierno federal para mejorar la calidad de la educación pública en los Estados Unidos? Bueno, como yo indiqué, tiene un gran papel que jugar. El Race to the Top Program ha sido desarrollado por demócratas y republicanos para iniciar reformas. ¿Usted cree que tiene diferencia entre su punto de vista con el punto de vista del gobernador Romney en cuanto a la educación? Aquí es donde los presupuestos son importantes porque los presupuestos reflejan la selección. Cuando el gobernador Romney indica que él quiere recortar impuestos
y en potencia beneficiar a gente como él y yo, y para pagar por esto tenemos que iniciar recortes significativos en apoyo federal para la educación. Eso causa una gran diferencia. Su compañero de contienda, Paul Ryan, ha ofrecido esto. Y no fue muy detallado él, pero esto parece ser una tendencia entre ellos. Pero lo que él hizo es que si extrapolamos la cantidad de dinero de que hablamos, estamos viendo un recorte de hasta un 20% en la educación. Cuando, con respecto a las universidades comunitarias, vemos grandes trabajos ahí que se hacen en todo el país, porque tenemos la oportunidad de capacitar a personas para empleos que existen ahora. Una de las cosas que yo sospecho el gobernador Romney piensa también, y yo estoy de acuerdo, es hacer que trabajen los negocios con los programas comunitarios para conseguir empleos. Permítame terminar, por favor. Permítame. En todo mi estado hay eso. Donde se están asociando ellos para que estar diseñando programas de capacitación y las personas que pasan a través de ellos saben que tienen un empleo que lo espera si lo terminan. Eso causa gran diferencia, pero eso requiere apoyo federal. Permítame solamente decir un último ejemplo. Cuando hablamos de hacer que los estudios universitarios sean de bajo costo, una de las cosas que yo hice como presidente, cuando enviamos $60 mil millones a los bancos y prestamistas como intermediarios para programas de préstamos estudiantiles, a pesar de que estaban garantizados los préstamos y los bancos no estaban arriesgados, estamos eliminando millones del sistema. Y dijimos, ¿por qué no eliminar a estos intermediarios, los bancos? Y como consecuencia, hemos podido darle ahora a millones de más estudiantes mucha más ayuda, manteniendo bajas las tasas de interés en los préstamos estudiantiles. Y este es un ejemplo de donde nuestras prioridades son importantes. El gobernador Romney, yo creo genuinamente que le importa la educación, pero cuando él le dice a un estudiante que, mira, debes de pedir dinero prestado de tus padres para estudiar en la universidad, eso indica el grado al cual quizás no se enfoque tanto él en que gente como yo, gente como Michelle, probablemente que estudian, los muchachos que estudian en la Universidad de Denver, no se pueden dar ese lujo. Y que nosotros tenemos que cerciorarnos que ellos tengan esa oportunidad para que entren a la universidad es de importancia vital, no solamente para estos chicos, pero cómo vamos a desarrollar la economía a largo plazo también. Se nos está acabando el tiempo, caballeros. Sí. Señor presidente, tú tienes derecho a tu propio avión, pero no a tus propios derechos. No voy a reducir la financiación de la educación y las subvenciones a las personas que van a la universidad, pero has dicho algo que es muy cierto, que es donde tú colocas tu dinero, dice dónde está tu corazón. Tú colocas $90 millones en empleos verdes. Yo estoy muy a favor de la energía verde. $90 millones. Eso hubiera contratado a 2 millones de profesores. $90 millones. Muchas de esas empresas han quebrado. La mitad de los que han recibido inversiones, y varios son propiedad de personas que contribuyeron a tus campañas. El buen camino para el gobierno de Estados Unidos, estamos hablando del papel del gobierno, no es convertirse en un actor económico, seleccionar a los ganadores y los perdedores, dictarle a la gente qué tipo de tratamiento médico puede recibir, apropiarse del sistema médico que ha existido en este país y que ha producido la mejor asistencia sanitaria del mundo. No, lo que hay que decir es cómo podemos volver más eficaz el sector privado. Yo digo que califiquemos a nuestras escuelas para que los padres sepan cuáles fracasan y cuáles tienen éxito, para que puedan llevar a sus hijos a una escuela más exitosa. No quiero cortar nuestro compromiso para con la educación. Quiero que sea más eficiente. Dicho sea de paso, he tenido esa experiencia. No hablo de ello. Yo he pasado por ello. Las escuelas de Massachusetts tienen número 1 en el ranking del país. Es porque me preocupa la educación para todos nuestros niños. Muy bien, caballeros, un segundo. Creo que tan solo nos quedan 3 minutos. No voy a decir ni que sus respuestas han sido demasiado largas o cortas o han hecho un trabajo deficiente o no. Pero el hecho es que gobernar y el gobierno, solamente nos quedan 3 minutos. Se nos ha ido un segmento, entonces nos quedan 3 minutos antes de sus conclusiones. Entonces quiero preguntar algo final aquí. Recuerden, tenemos 3 minutos de tiempo total acá. Y la pregunta es la siguiente.
muchas de las funciones legislativas del gobierno federal en este momento están en un estado de parálisis por toda esta parálisis partidista. Si usted es elegido, si usted es reelegido, ¿qué harían ustedes sobre eso? Jim, tuve la maravillosa experiencia de haber sido elegido a un estado, y no lo pareció en su momento, donde los adversarios eran un 87% de los elegidos. Quería decir que teníamos que concertar las cosas. Nuestras escuelas se volvieron número uno del país. Yo me sentaría el primer día como presidente, justo después de ser elegido, me sentaré con los líderes demócratas y republicanos, como hicimos en mi estado. Nos reuníamos cada lunes durante varias horas, hablábamos de los temas y los retos en mi estado. Tenemos que trabajar de forma colaboradora, no porque queramos comprometer nuestros principios, sino porque existe un terreno de entendimiento y los retos a los que tiene que hacer frente Estados Unidos. Estoy en esta contienda porque hay gente que sufre en este país. Este déficit podría aplastar las generaciones futuras. Lo que está pasando en el Medio Oriente, hay acontecimientos de auténtica inquietud, y republicanos y demócratas aman a Estados Unidos, pero necesitamos un liderazgo. El liderazgo desde Washington que una a la gente y que consiga hacer bien el trabajo, y que no... Yo lo he hecho antes y lo volveré a hacer. Señor presidente. Y el gobernador Romney va a estar muy ocupado el primer día porque también va a revocar Obamacare, que no va a ser tan popular con los demócratas como usted se siente con ellos. Pero, mire, mi filosofía ha sido, yo voy a tomar ideas de cualquiera, demócratas o republicanos, siempre y cuando estén avanzando, promulgando la causa de mejorar y hacer más fuerte a la clase media y dar la oportunidad a ellos. Por eso recortamos impuestos para los pequeños negocios y la familia de clase media. Así es como nosotros aprobamos 3 proyectos de ley de intercambio para vender productos americanos en todo el mundo. Por eso revocamos nosotros no pregunte, no diga. Por eso terminamos la guerra en Irak como prometí, y así es como vamos a terminar la guerra en Afganistán. Así fue como nosotros perseguimos a Al Qaeda y a Bin Laden. Así que nosotros hemos visto progreso aún bajo el control republicano de la Cámara de Representantes. Pero al fin y al cabo, parte de ser un líder es, en primer lugar, poder describir lo que usted quiere hacer y tiene intención de hacer, no solamente decir, yo me voy a sentar. Tiene que tener un plan. En segundo lugar, lo que es importante es que de vez en cuando tiene que decir no. Aquella gente, ambos de su propio partido y el otro partido. Y sí, hemos tenido peleas entre yo y los republicanos cuando ellos lucharon en contra de eliminar los excesos de Wall Street. Claro que sí, porque tuvo que tener esa pelea. Cuando luchábamos sobre si nosotros íbamos a sancionarnos o no, de que los estadounidenses tenían más seguridad con su seguro médico, dijeron que no. Sí, esa fue una lucha que teníamos que tener. Así que parte de ser un dirigente y dirigente del gobierno es decir a favor de qué está usted, y también estar dispuesto a decirle no a ciertas cosas. Tengo que decirle a usted, el gobernador Romney, con respecto a su propio partido, su campaña no ha desplegado esa disponibilidad de decirle no a algunas de las partes más extremas de su partido. Muy bien, esto nos lleva a las conclusiones. Con la moneda, usted ganó gobernador y usted eligió ir último, así que usted tiene 2 minutos, señor presidente. Bueno, Jim, te quiero agradecer a ti y quiero agradecer al gobernador Romney porque creo que este fue un debate maravilloso y se lo agradezco mucho. Y quiero dar las gracias a la Universidad de Denver también. Sabes, hace 4 años nosotros pasamos a través de una crisis drástica, y sin embargo mi fe y confianza en el futuro estadounidense no ha menguado. Es debido a su pueblo, debido a que la mujer que yo conocí en Carolina del Norte decidió que con 55 años de edad iba a volver a estudiar porque quería inspirar a su hija y ahora tiene un empleo de esa nueva capacitación que obtuvo porque la compañía de Minnesota estaba dispuesta a ceder sueldos y mejoras para sus ejecutivos para cerciorarse que no dejaran cesante a trabajadores durante la recesión. Los trabajadores automotrices que conocí en Toledo o en Detroit sienten tanto orgullo al construir el mejor auto del mundo, no
no por lo que reciben de paga, pero porque le da ese sentido de orgullo que están ayudando a desarrollar los Estados Unidos. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo fortalecemos esas fuerzas? Todo lo que yo he tratado de hacer y todo lo que estoy proponiendo yo ahora para los próximos 4 años para mejorar nuestro sistema educativo, desarrollar la energía estadounidense, cerciorarnos de que estamos cerrando brechas y lagunas para las compañías que emplean negocios a ultramar, centrándonos en las pequeñas compañías que están creando empleos en los Estados Unidos acá, cerrando la brecha del déficit de una manera responsable para poder invertir en el futuro. Todas esas cosas están diseñadas para cerciorarnos de que el pueblo estadounidense, sus sueños, su determinación, su fortaleza sea canalizada y tengan ellos la oportunidad de tener éxito y todos puedan hacerlo y todos puedan hacerlo debidamente, todos juegan bajo las mismas reglas. Sabes, hace 4 años yo dije, yo no soy un hombre perfecto, no seré un presidente perfecto. Probablemente es una promesa que el gobernador Romney piensa, yo he cumplido con ella, pero también he prometido y prometí que iba a luchar todos los días en nombre del pueblo estadounidense, de la clase media, todos aquellos que luchan por estar en la clase media. He mantenido esa promesa firme y si votan por mí, le prometo a ustedes que lucharé tan arduamente en el segundo término. Gobernador Romney, sus 2 minutos. Muchas gracias, Jimmy. Gracias por haber sintonizado este debate. Estas elecciones son importantes y me preocupa América. Me preocupa la dirección por la que ha ido América durante los últimos 4 años. Yo creo que es más grande que los dos como individuos, es más grande que nuestros partidos respectivos. Se trata del rumbo de América. ¿Cuál es la América que queréis para ti y tus hijos? Y durante el transcurso de este mes vamos a tener 2 debates más y un debate vicepresidencial y vamos a hablar de esos 2 rumbos y nos llevan a direcciones distintas. Podéis ver nuestro historial. No tengo la menor duda de que si se volviera a elegir al presidente, habría más estrechez para la clase media, menos ingresos y más empleo. El desempleo seguirá 30 meses seguidos con un desempleo por encima del 8%. Yo ayudaré a crear 12 millones de empleos en este trabajo. La Obamacare será totalmente instalada si se le reelige. Será una forma de vida para muchas personas y van a perder ese estilo de vida. Subirán sus primas en $2.500 por familia. Si se me elige a mí, no tendremos Obamacare. Permitiremos que cada estado redacte su propio programa y centraremos nuestros esfuerzos en bajar el coste de la asistencia sanitaria. Si se le elige a él, habrá $716 mil millones de recortes a Medicare. Habrá proveedores y hospitales que ya no acepten pacientes de Medicare. Restauré estos $716 mil millones. En cuanto al estamento militar, habrá recortes dramáticos al estamento militar. El secretario de Defensa ha dicho que eso no puede ser. Yo mantendré América fuerte y pondré a trabajar a la clase media otra vez. Gracias, gobernador. Gracias, señor presidente. Tendremos el próximo debate el 11 de octubre en Danville, Kentucky. Ahora, en nombre de la